muy buenos días a todas y todos. Señor don Roberto Gallardo, ministro de Planificación, don Adrián Torrealba, miembro del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad. También tenemos como invitado, y esperamos que se nos incorpore en unos minutos, a don Gilberto Cascante Montero, secretario de la Asociación Nacional de Educadores, y también a doña Roxana Sánchez Boza, vicepresidenta del Colegio de Abogados, quien también nos ofreció estar con nosotros como moderadora esta mañana de la conferencia. También quiero saludar en especial a mi compañero Gustavo Arias de la Comisión de Hacendarios, a quien también le agradezco muchísimo el trabajo que ha estado haciendo con esta presidencia de la comisión para que podamos coordinar junto con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Planificación y la Federación de Colegios Profesionales este ciclo de conferencias que esperamos terminar en el mes de abril con una tercera de ellas. Sin embargo, esperemos también que podamos continuar con este trabajo en el transcurso del año, luego de que iniciemos el nuevo periodo legislativo a partir del 1 de mayo. Quiero darles de veras la muy cordial bienvenida. Este ciclo de conferencias lo llamamos Hacienda Pública, Realidad y Perspectivas. Hoy nuestro tema es el panorama del empleo en nuestro país, que creemos que es un tema fundamental para el desarrollo de la equidad social y también considerando la importancia de este tema, no me cabe más que esperar que podamos sembrar en terreno fértil y que esta discusión respetuosa tenga cabida en el pensamiento y acciones de los principales espacios de toma de decisión del país. Quiero agradecerles nuevamente su asistencia y participación a nombre de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa y especialmente quiero invitarlos para la próxima conferencia en el mes de abril, así lo seguiremos informando para que podamos de veras crear un ambiente de discusión, un ambiente de análisis, un ambiente también de intercambio de ideas, porque estos temas solo podríamos construirlos todos juntos. Así es que no me queda más que darle la palabra a don Roberto Gallardo para dar inicio a esta actividad. Mil gracias. Muchas gracias, señora diputada Adrián, señores diputados, amigas y amigos. Yo quería primero agradecer la oportunidad de dirigirme a ustedes, de compartir con ustedes alguna información que es importante para la discusión de un tema que es vital, que es un tema de justicia, es un tema con características fiscales también, pero sobre todo es un tema de ordenamiento que es fundamental dentro de uno de los componentes presupuestarios más importantes para el Estado costarricense. Es importante recordar los principios que rigen el Estado, el empleo público, los principios rectores del empleo público que están presentes en la Constitución Política. Primero es el de la igualdad, que está consagrado en el artículo 33 de la Constitución Política. En el artículo 57, que habla del salario mínimo, pero que en una parte habla también específicamente de que será siempre igual, para trabajo igual, en idénticas condiciones de eficiencia. Y yo quiero que ustedes recuerden bien este principio, porque es la base precisamente de una de las preocupaciones más grandes que tenemos en este tema. Decimos que también está definido en la Constitución Política
el Estatuto del Servicio Civil, que es el que rige la relación entre el Estado y los servidores públicos, aunque lo hace de manera parcial, y ahora vamos a ver por qué. Y por supuesto los principios de estabilidad e idoneidad que debe presentarse dentro del empleo público. Fíjense ustedes que de las 329 instituciones de las que se compone nuestro sector público, solo 47 son cobijadas bajo el Estatuto del Servicio Civil. Y ahí hacemos ya una primera diferenciación, porque hay un conjunto de trabajadores en el Estado costarricense que tiene condiciones específicas derivadas de un ordenamiento que es común a todos. Y esto es importante también que ustedes lo sepan. Tenemos, por supuesto, el Código de Trabajo, que también sirve para esta regulación de las relaciones de los funcionarios públicos, que generalmente se aplica supletoriamente, lo cual nos recuerda también la necesidad de ir avanzando a crear una instancia especializada en temas de trabajo público que no existe en este momento. El Ministerio de Planificación al final del gobierno anterior hizo una propuesta en ese sentido que fue desechada. Parte de esas preocupaciones están recogidas en la reforma al Código Procesal Laboral, que se encuentra en este momento todavía en discusión, pero es importante que existan un marco jurídico que sirva precisamente para reconocer la especificidad, la particularidad de las relaciones de trabajo que se dan en el sector público, que son esencialmente distintas a las que se dan en el sector privado. En 71 instituciones del Estado tenemos convenciones colectivas. Recuerden el número 329, que es el total de instituciones que tiene el Estado costarricense, 20 instituciones públicas y 51 municipalidades. Fíjense ustedes que estamos hablando de que solo en 20 instituciones públicas, que son instituciones autónomas, instituciones del gobierno central, hay convenciones colectivas, en ninguna de las demás hay. Y bueno, ahí hay otros diferentes instrumentos que tienen que ver de reglamentos autónomos de organización de servicios, etc. Lo que quiero dejar claro con esto es que existe una gran multiplicidad de instrumentos de ordenamiento de las relaciones de los servidores públicos con el Estado. Y de alguna manera es en esa multiplicidad que se genera precisamente las desigualdades que existen. Porque también tiene que ver no solo el instrumento, sino además las posibilidades financieras de las instituciones. No es lo mismo una convención colectiva en una institución que genera sus propios ingresos que en una que funciona con transferencias del Ministerio de Hacienda. Digamos que las instituciones en donde hay ingresos propios, las negociaciones de convenciones colectivas pueden ser mucho más creativas en el término de definición de remuneraciones adicionales al salario base. No es lo mismo una negociación colectiva en Recope que, por decirles algo, en una institución adscrita que requiere del presupuesto de Hacienda para poder funcionar. Si ustedes me permiten, me voy a quitar el saco porque me está dando calor. Y eso es importante que ustedes lo tengan presente. Es decir, parte de las desigualdades provienen precisamente de esto. Ahora, la composición del empleo público. Aproximadamente 15% de la población económicamente activa del país trabaja para el sector público. Es decir, 15 de cada 100 trabajadores costarricenses trabajan en el sector público. Este es un número que viene en descenso desde la década de los 80, en donde 25 de cada 100 costarricenses trabajaban con el sector público.
mucho en respuesta de aquella discusión que resultó ser una discusión bizantina de alguna manera, de cuál era el tamaño idóneo del Estado, que el Estado era muy grande y que había que hacerlo más pequeño. Y ahora todavía seguimos pagando el precio de esa reducción indiscriminada de las potestades del Estado. De ese 15%, 8, poco más de la mitad, corresponde a los empleados de instituciones autónomas, el judicial, la Asamblea Legislativa y las municipalidades. Y el 7% a trabajadores del gobierno central, mayoritariamente maestros, policías y servidores de servicios de salud. Y este dato empieza a mostrarnos alguna situación especial que se da con respecto al sector privado. Según la encuesta nacional de hogares del 2012, el ingreso promedio en el sector público es de 772.788 colones. En el sector privado, el ingreso promedio es de 344.016. Y esto lo menciono no con el ánimo de decir que los trabajadores públicos ganan mucho o no, sino un poco para reforzar para transmitirles a ustedes la idea de que el nivel de salarios que se da en el sector público no tiene relación con el nivel de salarios que se da en el sector privado. Yo no estoy diciendo si es mucho o no, yo estoy diciendo que hay una diferencia, que los que trabajamos en el sector público tenemos en promedio un salario que es 2 veces el salario promedio del sector privado. Y eso es un dato que hay que tener ahí presente. Y además, el ingreso del sector público ha venido creciendo paulatinamente más que en el ingreso del sector privado. Esta ecuación probablemente tienda esta diferencia en el crecimiento probablemente tienda a acercarse más, a ser un poquito más cercana, porque recuerden que desde hace ya 2 fijaciones salariales, si mal no recuerdo, para el sector privado se está utilizando, aparte del componente de la inflación, el de un porcentaje del crecimiento del Producto Interno Bruto, porque se considera, por supuesto, que los trabajadores del sector privado contribuyen en el Producto Interno Bruto y por lo tanto ese crecimiento, esa riqueza nacional que es el Producto Interno Bruto, de esa riqueza nacional los trabajadores del sector privado deben tener también una participación. Pero la situación actual es esa. El sector público tiene salarios en promedio que son 2 veces más altos que el sector privado. Ahora, hay algunas cosas que nos han, digamos que, llevado a actuar, aparte de los detalles que les voy a dar más adelante, hay algunas acciones de tipo legal. Por ejemplo, la Contraloría General de la República emitió un informe que yo los invito a que lo busquen y lo lean. Es un informe muy esclarecedor de la situación del empleo público en Costa Rica, en donde solicita, entre otras cosas, el nombramiento de un rector del sector que sea el encargado de crear una política nacional de empleo en donde se incluyan algunos de los elementos que son mencionados en ese informe. Es así como en agosto del 2012 y producto de una negociación que se tuvo con los sindicatos del sector público que no aceptaban a la autoridad presupuestaria como rectora del sector empleo público, se designó a Mideplan como el ente rector del sector de empleo público. A partir de ahí, y precisamente bajo la conducción de la licenciada Laura Fernández, se elaboró el documento Estado de Situación en materia de salarios y remuneraciones del sector público costarricense y un anteproyecto de ley para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del sector público que le fueron presentados a los sindicatos en el seno de la Comisión Nacional, la Comisión Negociadora de Salarios en agosto del 2012. Tengo que decir que los sindicatos recibieron ese documento, recibieron el anteproyecto
y nos solicitaron 6 meses para elaborar su propio diagnóstico, transcurridos los cuales, y al no tener noticia de los sindicatos, decidimos llamarlos a una reunión en donde nos pidieron desechar el anteproyecto, el borrador que se había presentado, para poder ellos presentar su diagnóstico. El ministro de Trabajo y quienes habla les aseguramos que ese anteproyecto quedaba desechado, que esperábamos su diagnóstico para que iniciáramos negociaciones, y 15 días después los sindicatos nos presentan su diagnóstico, pero nos dicen de una vez que no van a negociar. Y además, otra de las cosas que nos pide la Contraloría es este diseño de la Política Nacional de Empleo Público. Se ha formado un grupo interinstitucional, precisamente coordinado por la licenciada Fernández, que va a elaborar esta Política Nacional de Empleo, que incluye temas salariales, por supuesto. Ahora, los principales hallazgos de este documento. Y aquí, por favor, yo les pediría a ustedes que se centren en las desigualdades. Los montos son anecdóticos en el sentido de que es lo que existe. Yo no estoy calificando la pertinencia, dimensión ética, oportunidad de los incentivos, sino que lo que me interesa es llamar la atención sobre las diferencias. Y ustedes pueden ver ahí algunas importantes. Por ejemplo, en años de cesantía, ustedes ven que una institución como el AIA tiene los 8 que prescribe el Código de Trabajo. Y ahí pueden ver la del CNP, que tiene 25, la Caja, que tiene 20, Recope tiene 24, las municipalidades, muchas no tienen, y hay municipalidades, lo voy a decir porque el alcalde me ha dicho que no tengo que ocultarlo, hay municipalidades como la municipalidad de Mora, en donde no hay límite, no hay tope de cesantía, pero además la cesantía la reciben los trabajadores aun cuando renuncien. Es decir, si yo tengo 25 años, 35 años de trabajar en la municipalidad de Mora y me ofrecen un trabajo en otro lado, yo renuncio y recibo mis 35 años de cesantía. Esas cosas existen en el sector público costarricense. Fíjense las diferencias en las anualidades. En Recope se paga un 5%. Déjenme decirles que en el servicio civil se paga un 1.91%. En el INS entre un 9.99 y un 3%. En mi universidad, la Universidad de Costa Rica, se paga un 5.5%. Hay diferencias de anualidad que no tienen ninguna explicación. Es decir, recuerden ustedes además que la anualidad es un incentivo otorgado a partir de la evaluación del rendimiento del funcionario. No es un beneficio automático. La ley lo define como un incentivo al rendimiento, a la eficiencia. Pero tenemos un sistema de evaluación que en el 2010 evaluó a 166,000 empleados públicos y solo 13 salieron mal. Y no me malinterpreten, yo meto las manos al fuego por la mayoría de los funcionarios públicos. Es gente comprometida, es gente honesta, íntegra, trabajadora, consciente y que hace muchos sacrificios. Pero también sé que hay más de 13 malos. Fíjense algunas de las cosas que existen en las otras en otras convenciones colectivas. En Recope, por ejemplo, se da un incentivo del 75% del salario base si se trabaja en condiciones de temperatura alta. A mí me gustaría saber cuáles son las que calificará como temperatura alta, si es, supongo por supuesto que hay lugares de trabajo en Recope donde habrá temperaturas altas, pero en el muelle, dice la diputada Fournier, Recope, por ejemplo, paga un 50% al salario base si usted tiene que ir a trabajar a un lugar en donde no vive. Que es un zonaje bastante alto.
Lugares como Habdeba, por ejemplo, otorga incentivos de productividad que van del 40 al 2% de los ingresos corrientes efectivos del año. Es decir, de los ingresos que hace Habdeba al año, dependiendo de la productividad, puede llegar a repartir un 40% de esos ingresos. Fíjense ustedes, por ejemplo, la que sigue, Laura, los bancos dan una anualidad. Por ejemplo, el Banco de Crédito Agrícola da una anualidad y cada 5 años le da un 10%. Aparte de la anualidad, ¿verdad? Y el Banco Nacional de Costa Rica reparte como incentivos por resultados el 15% de las utilidades netas. 15% de las utilidades netas del Banco Nacional. Yo ni tengo idea cuánto es, pero debe ser un montón de plata. Ahí están el grupo de las universidades, en donde está anualidad entre 4 y 6%. Algo que no se menciona aquí, y yo hablo siempre de la Universidad de Costa Rica porque es mi universidad y es donde tengo mi plaza en propiedad, así que me siento autorizado para decirlo. Yo tengo 31 días hábiles de vacaciones al año. 31 días hábiles de vacaciones. Tengo varios años de estarlo acumulando y no sé ahorita cuántos días de vacaciones tengo en este momento. 31 días hábiles son 6 semanas, ¿verdad? Digamos que todas estas condiciones especiales que derivan de arreglos colectivos particulares que se definen en función de las posibilidades financieras de las instituciones, generan este tipo de diferencias, que van absolutamente en contra, son ofensivas estas diferencias. Un trabajador auxiliar en una institución con los mismos años de servicio y con la misma formación académica gana en una institución 235,000 colones y en otra 603,000. Un guarda gana 248,000 en una institución y 603,000 en otra. Y ojo, muchos de estos guardas que ganan 248,000 además tienen 8 años de cesantía. Y los que ganan 603,000 tienen 20. Ustedes ven el caso de una secretaria, el caso de un jefe de unidad, 822,774 con los mismos estudios, con los mismos años de servicio, 822,774 y otro par gana casi 3 millones de colones. Y un gerente de área que gana 903,733, mientras que otro gana 4,650,000 colones. He de decirles que este gerente de área gana mucho más de lo que gano yo, bastante más. No que lo que él haga no debería ser remunerado de esa manera, pero ese tipo de desbalances se dan aquí. Algunos datos extraídos también de la encuesta de hogares y de... Ustedes saben que este es un país que está sufriendo el flagelo de la desigualdad y que ha venido creciendo la desigualdad en nuestro país en los últimos años. Se ha logrado hacer cosas como que haya años en que crezca menos, como el año pasado a este año, perdón, del 2011 al 2012 creció lo menos que había crecido en los últimos 5 años, pero sigue creciendo. La diferencia del nivel de ingreso del 20% más rico con respecto al 20% más pobre es de 20 veces. Es decir, los ricos tienen un ingreso que es 20 veces superior al del 20% más pobre. En el sector público, la gente que gana más gana 55 veces más que la gente que gana menos. Yo he pedido que a partir de esto, y dado el peso importante que tiene en el país, en el ingreso nacional, el sector público, dado que el salario promedio es el doble del salario privado, entonces
hagan el cálculo de cuánto está contribuyendo esto en el crecimiento del coeficiente de Gini que muestra que es el que mide la desigualdad. Tiene que estar aportando esta diferencia. Es una diferencia que es casi 3 veces, una situación casi 3 veces más desigual de lo que se da a nivel nacional. 15 anualidades para un auxiliar valen 65,000 pesos. O sea, una persona que tiene 15 años de estar trabajando y tiene un puesto de auxiliar recibe 65,000 colones por concepto de anualidades. Un gerente recibe 1,100,000 con los mismos 15 años. Está bien, un gerente efectivamente tiene mejores, tiene una preparación académica, etcétera, pero tenemos que preguntarnos si estas son las diferencias que nosotros queremos propiciar en el sector público. Esto lo dice, por supuesto, la Contraloría General de la República. Ahora, estamos claros que los incentivos son necesarios. Es decir, es una cosa de naturaleza humana, pero sobre todo cuando estamos hablando de servicios públicos, los incentivos son fundamentales para asegurarle a la gente que va a tener un buen servicio. ¿Verdad? Que lo contrario sería propiciar la mediocridad. Si vamos todos igual y no hay ningún incentivo por ser bueno, el que es bueno termina diciendo, yo me estoy esforzando por nada y la verdad es que puedo vivir bajo la ley del mínimo esfuerzo. Sin embargo, el problema es que el sistema de incentivos, el sistema de remuneraciones adicionales del sector público costarricense está totalmente desvirtuado. Totalmente desvirtuado. Y las diferencias que uno encuentra en los salarios precisamente se dan en las remuneraciones adicionales, no en los salarios base. Ustedes ven los salarios base en todas las instituciones y hay diferencias, ¿verdad? A iguales puestos puede haber alguna diferencia, pero no son las diferencias dramáticas que les mostré en la tabla que les mostré ahora. Es el castillo de incentivos adicionales que construimos sobre los salarios bases lo que hace precisamente esa diferencia. ¿Y por qué pasa esto? Porque no existe ningún tipo de regulación que sea homogénea para el otorgamiento de los incentivos salariales. Y aquí, qué lástima que no viniera don Gilberto, hay que decir claramente que el gobierno nunca ha querido eliminar los incentivos salariales. Eso es una mentira flagrante y malintencionada. Lo que queremos es crear un marco legal común para el otorgamiento de los incentivos, que es una cosa completamente diferente. Porque cuando se deja por la libre, se generan esas desigualdades. Seguimos. Por supuesto que esto va absolutamente en contra de ese principio de igualdad, que es que a igual trabajo, igual remuneración. Ojo, no estamos hablando de diferencias entre profesionales y no profesionales, entre calificados y no calificados. No estamos hablando de esas diferencias aquí, estamos hablando de estas diferencias en donde existen la misma condición y sin embargo los salarios son esencialmente diferentes. De eso es lo que estamos hablando. Yo les voy a decir que para mí ha sido muy esclarecedor toda esta discusión a partir del documento que elaboró doña Laura Fernández, porque yo mismo, cuando se empezó a hablar de este tema, por ejemplo, de las anualidades como una expectativa de derecho, no como un derecho adquirido, a mí me sorprendió. Pero tiene todo el sentido del mundo. Si una anualidad se otorga con base en la evaluación del rendimiento, uno no tiene la anualidad asegurada. Pero todos aquí creemos que es así, porque nos hemos acostumbrado a eso. Pero lo cierto es que al convertirse en un beneficio automático, se desvirtúa completamente. Y si lo que queríamos era
estimular la excelencia mediante estas remuneraciones adicionales, lo que estamos nuevamente es estimulando la mediocridad, porque la verdad es que yo puedo ser un funcionario público absolutamente mediocre y Laura, como es una funcionaria pública ejemplar, y a fin de año el 1.91 que recibimos de anualidad lo recibimos los dos, sin ningún problema. Y eso, por supuesto, es intrínsecamente injusto. Pero además, si Laura, siendo una excelente funcionaria, trabaja en el Ministerio de Planificación y yo trabajo haciendo lo mismo en otra institución autónoma, probablemente yo gane más. Y esas son las cosas que está generando este sistema. Seguimos. Ya casi termino. Fíjense ustedes cómo ha venido pesando las remuneraciones dentro del, cómo han venido creciendo el porcentaje de los ingresos totales que representan las remuneraciones. Fíjense ustedes que, bueno, ahí hubo una parte donde dejó de crecer, que es la parte donde, y que bajó, gracias al esfuerzo o la convicción digamos, que un decrecimiento entre abril del 2011 y abril del 2012 porque se estuvieron congelando algunas plazas, se congelaron plazas, la directriz de la presidenta de no llenar plazas, pero la proyección que nosotros tenemos es que de aquí al 2016, si no se hace nada, el porcentaje de los ingresos totales que se van a utilizar en remuneraciones del Estado va a acercarse al 60%, ¿verdad? Y esto, por supuesto, lo que va es a generar más necesidad de financiar con deuda el resto de los gastos del presupuesto. Y este crecimiento está espoleado no por el crecimiento de los salarios base, sino por el crecimiento de las remuneraciones adicionales. Entre abril del 2008 y abril del 2009, ese brinco que ven ustedes ahí es cuando se hizo el ajuste del percentil 50 para los educadores. Estamos hablando de 70,000 y por lo tanto se siente, digamos, ese. Bueno, estamos claros que tiene que haber, por supuesto, una remuneración digna para los funcionarios públicos, pero la remuneración tiene que tener también alguna relación con las capacidades del Estado costarricense y alguna relación con la realidad. Ya dijimos que el salario promedio del funcionario público es 2 veces el salario promedio de la persona que trabaja en el sector privado. Ya eso nos da una pista. Pero además, esto tiene que verse también desde una perspectiva ética, en el sentido de que el salario nuestro lo pagan todos los costarricenses. Nosotros también aportamos para eso, pero digámoslo de esta manera, nosotros aportamos la parte más pequeña, pero nuestro salario lo pagan todos los costarricenses. Y ese dato, el inicial, nos dice que nosotros estamos ganando en promedio 2 veces lo que los costarricenses están ganando. Ahora, también tenemos el problema de los costos de la administración de los sistemas salariales. Eso es complicadísimo. Y eso también tiene un costo. Es muy caro. Y el peso relativo de las remuneraciones ha venido creciendo. Fíjense ustedes en este cuadro cómo como porcentaje de las remuneraciones totales, las remuneraciones básicas cada vez, y esto les muestro la situación actual, digamos, pero ha venido cambiando de manera tal que los incentivos salariales son el componente más fuerte en el gasto de remuneraciones de esos sectores. Fíjense ustedes que, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia, el 45% de lo que se gasta en remuneraciones corresponde a remuneraciones adicionales y solo el 32% corresponde a remuneraciones base. Y el problema es que entonces no puede haber control del crecimiento de los gastos en remuneraciones que tenga relación con el porcentaje que uno otorga. Se los pongo así.
Si el Ministerio de Trabajo negocia con los sindicatos y dice vamos a dar un 5% de aumento salarial, el crecimiento de todo el gasto en remuneraciones del Estado no aumenta un 5%, sino que aumenta un 10, un 11%. Claro, porque no es lo mismo otorgar un aumento de 5% si el salario es 100, y entonces el gasto en salario va a ser 105, cuando a ese 5 hay que sumarle lo de la anualidad, lo de la prohibición, lo de la dedicación exclusiva. Entonces resulta que uno da un 5% y en vez de gastar 105 termina gastando unos 112. Ese crecimiento exponencial se va a comer el presupuesto del Estado, literalmente, literalmente. Y aquí, por ejemplo, se ha hablado mucho de la necesidad, bueno, no, entonces la solución está en una reforma tributaria y aumentar el ingreso del Estado costarricense, la recaudación de impuestos. Sí, es cierto, hay que hacerlo, efectivamente, esto es una necesidad. Lo que pasa es que con ese crecimiento, cualquier reforma fiscal se la va a comer en 3 años y en 4 años. Y en 4 o 5 años vamos a estar en lo mismo y ahora Adrián tal vez les puede hablar de eso. Es decir, nosotros podemos ahora pasar una reforma fiscal para aumentar 2.5 del PIB la carga tributaria y dentro de 6 años estamos en el mismo problema porque esto va a seguir creciendo de esa manera. Otorgando aumentos salariales de 5 y aumentando el gasto en salarios en 11-12%. Eso no es sostenible. Seguimos. Ahí ustedes ven el porcentaje de los gastos totales del gobierno central que representan las remuneraciones. Ahí está, de abril 2006. Fíjense ahí la proyección, el 41% de los gastos totales del gobierno se van a ir en remuneraciones al 2016 si no hacemos nada. 41%, solo, ¿verdad?, en remuneraciones. Seguimos, para ir terminando. Ahora, a partir de ese panorama, el gobierno quiso que hubiéramos un espacio para la discusión de estos temas. Se puso un texto en la mesa para que la discusión no fuera una discusión tampoco que no tuviera límites, porque ya sabemos qué es lo que pasa con esas discusiones que no tienen límites. Para que habláramos de evaluación de desempeño. Y yo sé que la Asociación Nacional de Empleados Públicos, don Albino, ha expresado muchas veces su interés de que hablemos efectivamente de evaluación de desempeño, de manera tal que ahora sí la anualidad sea un incentivo para quien lo merece. Que hablemos de cesantía. ¿Por qué hay cesantías distintas en el sector público? No hay absolutamente ninguna razón que justifique cesantías distintas en el sector público. No lo existe. Ahora, ¿qué es lo que no se ha venido planteando? Nadie está hablando de salario único aquí. No hemos planteado ningún proyecto para salario único que elimine ningún tipo de incentivo adicional. No se ha planteado, lo voy a decir otra vez, no se ha planteado ningún proyecto para impulsar el salario único. Nadie está hablando de eso. Quienes le dicen a sus afiliados que se está proponiendo eso, les están mintiendo flagrantemente. No es cierto. Si quieren discutir, si quieren hablar seriamente de estos temas, partamos de la verdad y no se está planteando ningún proyecto de salario único. De hecho, no hay ninguna propuesta en este momento, porque el anteproyecto que se había presentado en agosto ya se les dijo a ellos que está desechado. Nosotros queremos hablar de los temas. La forma en que se configuren las propuestas depende de si los sindicatos quieren sentarse a hablar con nosotros o no. Pero el gobierno de la República tiene una responsabilidad en esto y la va a cumplir. Nadie está hablando de eliminar incentivos ni pluses salariales. Nadie lo ha dicho. Lo que hemos dicho es que hay que crear un marco homogéneo para todo el sector público para el otorgamiento de los incentivos salariales. Ojo, un marco homogéneo para el otorgamiento de incentivos salariales, no un marco homogéneo para la eliminación de incentivos. Nadie ha dicho que se van a eliminar los incentivos. Se va a regular su otorgamiento. Y se ha dicho claramente, que es otra cosa que se dice aquí, lo de la reducción de salarios, que por supuesto las sumas de dinero que la gente esté recibiendo en este momento no se van a tocar.
Esta es una reforma que está pensada para tener efectos paulatinos, que sea poco a poco. Nos va a tomar una generación de funcionarios públicos ordenar esto, pero hay que empezar a hacerlo ya. No es cierto, oí a algunos educadores muy preocupados diciendo ante las noticias a los medios de comunicación que ellos iban a ver sus salarios reducidos 40%. Eso no es cierto, esa es una mentira flagrante y malintencionada de quienes no tienen los argumentos para llevar a su gente a la calle y lo que hacen es asustarlos con mentiras, porque son mentiras. Nadie está proponiendo la reducción del salario de absolutamente nadie. Y se ha dicho, además, de la manera más ligera también, y esto prueba la pobreza argumental con que se ha venido a cometer esta discusión, que se quieren eliminar las convenciones colectivas. Esto es una acusación que demuestra nuevamente qué poco quieren efectivamente discutir algunos grupos esto. Es una lástima que la dirigencia sindical haya optado por esto. Sin embargo, es decir, nosotros seguimos con la esperanza de que se pueda abrir un espacio para hablar de temas, no de propuestas, de temas, para ver si podemos construir propuestas conjuntas con dirigentes sindicales responsables, que no se escuden en mentiras para decir que no se sientan a hablar con el gobierno de la República. Voy a decirlo para cerrar. No es cierto que se esté proponiendo un proyecto de salario único. No es cierto que se vayan a reducir salarios. No es cierto que se proponga eliminar los incentivos salariales. No es cierto que se quieran eliminar las convenciones colectivas. El único texto que estaba en discusión ya fue desechado por el gobierno y se mantiene la voluntad de sentarnos a hablar de los temas con responsabilidad, con la verdad, con los datos que nos indican las fuentes autorizadas como la Contraloría General de la República y porque es ya el momento de hacerlo. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Agradezco a doña Alicia la sustitución inicial. Vamos a continuar escuchando al doctor Adrián Torrealba Navas. Él es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, exdirector general de Tributación Directa. Actualmente es vicepresidente del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad y miembro de la Agenda Nacional. Vamos a darle 15 minutos para exponer y luego abrimos por 15 minutos la participación del público. Don Adrián, adelante. ¿Cómo va eso? Buenos días. Aló. Señor ministro, doña Alicia, gracias por la presentación a la doctora Sánchez y buenos días a todos ustedes y agradecer la oportunidad de poder pues comentar algunas cosas de las que ha planteado el señor ministro en un tema que sin duda es de gran relevancia. Parece claro que no estamos en este momento en un momento de la discusión en la cual exista un texto, un proyecto de ley concreto sobre el tema. Como bien lo ha planteado el señor ministro, lo que existe en este momento es un llamado para discutir ciertos temas claves que derivan del diagnóstico, que me parece que es un diagnóstico muy claro. Hay estudios relevantes desde el de la Contraloría, como el que ha hecho la licenciada Fernández a nivel de Mideplan, pues que nos dan claridad sobre una realidad bastante dramática, para decirlo de una forma directa, y que sin duda alguna pues obliga a que se convierta en un tema de debate nacional y que busque de alguna manera encontrar consensos para darle viabilidad política, al menos algunos cambios esenciales que permitan
pues detener una situación que sin duda pinta como insostenible y que de paso, como creo que resulta muy claro de los fríos números, plantean situaciones de amplia desigualdad que incluso rozan directamente con principios constitucionales. Los griegos solían distinguir entre varios conceptos de justicia. Por ejemplo, nos hablaban de la justicia según los derechos de cada cual, y luego también aludían a otros conceptos más sustanciales de justicia, como eran los criterios de a cada cual según sus méritos o a cada quien según sus necesidades. Y a mí me parece que esta discusión se plantea en torno a esos criterios griegos de la justicia, porque digamos, cuando un sindicato pretende mantener una situación tal como está, argumentando la existencia de derechos adquiridos provenientes de negociaciones colectivas, que es una fuente de derecho preestablecida en el ordenamiento, y en el caso, por ejemplo, de instituciones autónomas donde existe una libertad bastante extendida para poder hacer ese tipo de negociaciones, y es una libertad no solo en el sentido de que no responden a los lineamientos centrales, por ejemplo, de un ministro de Hacienda, como sí responden los demás ministerios al intentar negociaciones con los trabajadores del gobierno central, sino que también, como manifestaba don Roberto, se trata de instituciones autónomas que generan sus propios recursos y que por lo tanto tienen, digamos, un contenido económico mucho más cómodo, más flexible para poder negociar determinadas remuneraciones. Y eso precisamente pues ha generado regímenes diferentes y una gran cantidad de ellos, una gran dispersión de regímenes diferentes. Pero lógicamente, como todos estos regímenes fueron creados o fueron implementados sobre la base del derecho vigente, pues es comprensible que nos vamos a encontrar con sectores, sobre todo los representantes de los sectores de los empleados públicos, que van a invocar el derecho adquirido, es decir, la justicia según derechos, para intentar mantener la situación como está, sobre todo en aquellos casos, obviamente, en que es una situación de carácter favorable. Desde luego, el concepto de justicia según los derechos, y bien nos lo advertían los filósofos griegos, entran en muchas ocasiones en contradicción con los otros criterios más sustanciales de justicia. Por ejemplo, el de méritos. Se supondría que en un caso como el del empleo público, ese es un criterio de justicia que debería imperar, que además sería un criterio de igualdad. Deberían haber distinciones en las remuneraciones en función de los méritos de los empleados públicos. Y los méritos entendidos en este caso, en este contexto, como méritos productivos o méritos en la consecución de ciertos objetivos públicos de las instituciones que se supone que están satisfaciendo necesidades generales de la población. Lógicamente, los datos, los números son inequívocos. Yo creo que es imposible tratar de argumentar de manera diferente. Hay, por una parte, una desvinculación de las diferencias de remuneración de los méritos productivos de los empleados públicos. O sea, esas diferencias, ¿por qué en unas instituciones la cesantía es de tantos años? ¿Por qué las anualidades son tan diferentes de una institución a otra? Es decir, realmente no podemos encontrar una explicación racional, algún criterio que podamos decir, incluso intuitivamente, eso es justo, esa diferencia se justifica. Por lo tanto, hay sin duda en esa dispersión de regímenes, pues una evidente lesión de un criterio más sustancial de justicia. Y en consecuencia, eso de por sí plantea la necesidad de buscar algunas soluciones que pueden ser graduales, porque casualmente
el respeto de derechos adquiridos, justicia según derechos, que también tiene reconocimiento constitucional. Es decir, hay ciertas situaciones que aunque uno pudiera reputar de injustas, visto que fueron obtenidas según las reglas del juego vigentes, es también importante que sean respetadas, aunque uno puede decir que son injustas. Y nuestra Constitución política tiene los dos tipos de principios. En el fondo hay principios sustanciales, pero hay también principios como los relacionados con la seguridad jurídica, que plantean el respeto y la irretroactividad de las leyes, que plantean el respeto de los derechos adquiridos. Entonces, la pregunta es cómo lidiar con esto. Por ejemplo, me pareció interesante el concepto que planteaba don Roberto, en el sentido de que en el fondo la mayor fuente de las desigualdades, estas que no tienen mucha explicación, tienen que ver con los incentivos salariales o los adicionales, las anualidades, y que por lo tanto, incluso desde el punto de vista del ordenamiento actual, el fundamento de este tipo de remuneraciones es el desempeño. Y entonces, ¿en qué medida se puede considerar que hay un derecho adquirido a esas remuneraciones a partir de las reglas actuales sobre estos incentivos salariales, si cuando su condición es precisamente el desempeño, que es algo que puede variar en el tiempo? Y entonces habría que plantearse, por ejemplo, si el hecho de cambiar las reglas sobre cómo medir el desempeño en una nueva legislación podría ser aplicable a trabajadores vigentes, y no solo decir, bueno, vamos a aplicar la nueva ley a los nuevos trabajadores que van ingresando, bajo el argumento de que como no se ha adquirido el derecho para siempre de tener la remuneración tal como está diseñada hoy día, un cambio en la legislación podría afectar en los años posteriores a la vigencia de la nueva ley. Y desde ese punto de vista, podría incluso ponerse en cuestionamiento efectivamente si existe un derecho adquirido para mantener ese específico régimen de incentivos actualmente existente hasta el final de la relación laboral de los trabajadores que actualmente están empleados. Así que me parece que es una reflexión importante de hacer para ver cómo se logra esa transición hacia un régimen efectivamente más homogéneo, más igualitario, más ligado a criterios de justicia sustancial que permitan superar esta, digamos, odiosa incluso situación actual. El otro tema que hay que plantear también, me parece, es que decir que los derechos adquiridos deben, y aún suponiendo que existen derechos adquiridos en determinados regímenes, implican obligar al Estado a pagarlos independientemente de las posibilidades fiscales del Estado, también es un tema que puede ser sometido a discusión. Para empezar, podemos decir que si uno ve en el derecho comparado y en regímenes de Estado de Derecho a nivel internacional, nos encontramos con que incluso han habido pronunciamientos de tribunales constitucionales que han dicho que los derechos de los empleados públicos encuentran límites en las posibilidades fiscales de los estados. Y ese es un tema que también debe ser tomado en cuenta. Me contaba don Jaime Ordóñez, que dicho sea de paso era originariamente titular en este comentario, y yo soy una especie de suplente, así que para que comprendan, digamos, el nivel del comentario. Pero sí, digamos, comentaba con Jaime de una resolución de hace unos años del Tribunal Constitucional Español, del entonces redactor, el entonces presidente del tribunal, Rubio Llorente, donde efectivamente plantearon ese tema de cómo los derechos del empleo público estaban limitados o condicionados a la situación fiscal del Estado. Ustedes ven, por ejemplo, en la crisis española reciente,
como una de las medidas del gobierno ha sido reducirles el salario a los empleados públicos. Y en distintos países europeos están viéndose obligados a tomar ese tipo de decisiones. Por lo tanto, también es un tema de los que deben ser discutidos, de en qué medida efectivamente hay un impedimento de restringir los derechos adquiridos cuando la situación fiscal no lo permite. Luego me parece que uno de los temas que planteaba don Roberto, que tiene que ver con esa comparación entre la forma en que se negocian las remuneraciones en el gobierno central y la forma en que se negocian en las instituciones autónomas, donde se argumenta que al tener las instituciones autónomas una mayor capacidad económica derivada de recursos propios, les permite ser más generosos, como es evidente, en la concesión de remuneraciones salariales. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está funcionando mal acá? A mí me parece que tiene que ver con dos situaciones. Desde hace muchos años se viene planteando el problema de que las instituciones autónomas, al menos el régimen o el diseño jurídico de las instituciones autónomas en Costa Rica, ha propiciado que todas las políticas hacendarias del Estado central, por ejemplo, cuando el Estado trata de hacer un diseño presupuestario para propiciar la estabilidad económica, que es una de las funciones de la hacienda pública, en Costa Rica el efecto de esas políticas es limitado porque las instituciones autónomas pueden gastar, o incluso gastan la mayor parte del gasto público costarricense, lo hacen las instituciones autónomas, y no estar claramente sujeta a esas políticas. Bueno, para evitar ese problema se había creado la autoridad presupuestaria, que supuestamente venía a limitar o a poner dentro del marco de una política general de estabilidad económica a las instituciones autónomas, con lo cual debían seguir los lineamientos que el Poder Ejecutivo, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Planificación, Ministro de Trabajo, les establecía. Entonces, tal vez una pregunta interesante acá es, la autoridad presupuestaria, ¿por qué históricamente no limitó la forma en que negociaban remuneraciones dentro de las instituciones autónomas? Yo no tengo la respuesta, la verdad es que no he estudiado el punto a fondo como para decir es que con las, digamos, potestades vigentes de la autoridad presupuestaria no se podía hacer o simplemente no se hizo, pero me parece que ahí está el meollo del problema, es decir, la forma de negociar remuneraciones debería ser exactamente idéntica y estar sometida al rigor del ministro de Hacienda de turno, que supone que es el funcionario más riguroso, más austero del gobierno, tanto en el sector central como en las instituciones autónomas, y no que unas sí y otros no, porque eso evidentemente va a generar este tipo de situaciones. Por último penúltimo, tengo otro tema. Penúltimo quería mencionar, bueno, aquí evidentemente uno de los problemas es cómo hemos distorsionado el concepto de que ciertas remuneraciones tienen que ver con el desempeño o deberían estar condicionadas con el desempeño, y que en la realidad se han convertido en un automatismo. Y que en efecto las evaluaciones de los funcionarios públicos, a mí me tocó serlo algún tiempito, ya empezando la década anterior, 2000 al 2003, pues uno vivió ese tema de que realmente a todos hay que ponerle buena nota, porque con un poquito que uno les baje le arman un problema, y además como no existían, digamos, mecanismos claros de planificación, de gestión por objetivos y por indicadores dentro de las instituciones que permitieran decidir si se cumplieron o no se cumplieron los objetivos, y si un funcionario tiene culpa en que no se logre, o que más bien tenga un gran mérito por haberlos logrado, incluso superado. Ese tipo de contexto institucional, al no existir, pues hace o provoca que
las evaluaciones tienden a ser generosas. Entonces, esa es la razón por la cual solo 13 debieron haber sido bien malos. ¿Quién sabe qué hicieron, ¿verdad?, para estar ahí en esa categoría? Pero eso hace que efectivamente existe un automatismo. Por lo tanto, me parece, y aquí voy a plantearle a don Roberto un tema que nos es bastante conocido y familiar. En el gobierno anterior, con don Roberto ministro, también se había trabajado en la Comisión de Reforma del Estado de Eficiencia Administrativa de Mideplan, en otro tema que me parece que es muy vinculado a este que estamos hablando, que es cómo reformar nuestra ley de planificación y cómo reformar las leyes de presupuesto para introducir con mayor claridad la obligación de todas las instituciones de funcionar a través de objetivos cuantificables por indicadores oficialmente establecidos para cada institución, y que el desempeño de las instituciones pueda ser medido en función de la evolución de los indicadores, y los planes y presupuestos deben plantear qué es lo que se quiere o cómo se quiere que evolucionen esos indicadores en un determinado plazo, mediano, corto, mediano, incluso largo plazo. Incluso en esa comisión se elaboró un anteproyecto de ley sobre este tema que anda por ahí, que me parece que es un complemento necesario, porque para poder hablar del desempeño de los funcionarios públicos tenemos que hablar del desempeño de la institución como tal, porque yo no puedo establecer un sistema de remuneración, de premios a los funcionarios, si no los voy a poder medir en función de los objetivos de la propia institución. Y entonces yo creo que ahí hay un complemento necesario de ese tema, indudablemente. Por último, quería referirme al tema de que en efecto la discusión del tema que nos ha convocado hoy es uno de esos condicionantes también de otro gran tema nacional pendiente, en el que a mí me ha tocado pues colaborar de distintos puntos de vista a lo largo de los últimos 10 años, que es la consabida reforma tributaria. Sin duda alguna, el argumento de que para qué subir 2 puntos, 2.5 o 3 puntos del PIB en recaudación a través de una reforma tributaria, si eso, el régimen irracional que tenemos en materia de empleo público, se lo comería rápidamente, me parece que es un argumento importante, que obstaculiza precisamente las posibilidades de una reforma tributaria que es sin duda también necesaria y urgente en nuestro país. Entonces, me parece que en el contexto de la discusión sobre la hacienda pública costarricense, ligar los dos temas es fundamental, porque necesitamos sanear, necesitamos crear un sistema sensato, lógico, respetuoso de los principios de igualdad, que nos garantice que en el largo plazo la cosa se vaya a ir estabilizando, cuando menos, para de esa manera poder destinar una porción del Producto Interno Bruto al financiamiento del sector público mayor que la que estamos haciendo, que es sin duda una necesidad reconocida reiteradamente por quienes han estudiado este tema como una necesidad imperiosa del Estado costarricense y como punto básico para promover el desarrollo económico y social. Bueno, esas eran mis reflexiones y les agradezco mucho.